Muy buenas tardes. Para continuar con las clases de tejido nervioso, hoy nos vamos a referir al tema número 29 sobre receptores y efectores nerviosos periféricos. Aquí tenemos el programa de lo que vamos a tratar. Existen receptor de receptores y para ello vamos a referirnos y a estratificar la clase según la clasificación. Tenemos receptores periféricos de tipo sensitivo, tenemos receptores de tipo sensorial. Dentro de los de tipo sensitivo tenemos libres, es decir, aquellas terminaciones nerviosas que no se envuelven de tejido conjuntivo, y las encapsuladas, que son aquellas estructuras nerviosas que se envuelven de tejido conjuntivo. Dentro de los receptores periféricos sensoriales vamos a hablar de células específicas como los conos y bastones, que son los fotorreceptores, quimiorreceptores, como serían los poros gustativos, las células del epitelio olfatorio, mecanorreceptores, que son los que intervienen en la percepción de la audición y del movimiento. Vamos a hablar también de los efectores de los nervios periféricos, específicamente de los de tipo motor y de los de tipo excitosecretores, que son los que van a dar terminación nerviosa efectora hacia las glándulas. Muy bien, vamos a iniciar. ¿Qué son las terminaciones nerviosas? Son proyecciones distales de una fibra nerviosa que puede ser el axón o la dendrita. El axón es efectora, la dendrita es aferente, es informadora, lleva información hacia el sistema nervioso, que puede ser de tipo sensitivo o que puede ser de tipo sensorial. Y estas proyecciones distales, bien sea de axón o dendritas, van a entrar en contacto con un órgano periférico. Como le dije, hay de tipo receptor y de tipo efector. Entre las receptoras, pues tenemos las sensitivas y las sensoriales. Los estímulos que van a provocar la activación de esas terminaciones nerviosas son variados. Pueden ser estímulos de tipo mecánico, de tipo químico, de térmico, electromagnético. Y en cuanto a las terminaciones nerviosas, pero de tipo efector, que traen información del sistema nervioso hacia la periferia, tenemos las motoras y las excitosecretoras. Ellas se encuentran, todas estas terminaciones nerviosas se encuentran ampliamente distribuidas en todo el organismo, en piel, mucosas, músculos, tendones, huesos, articulaciones, en fin, en todos los órganos del cuerpo humano. Existe la clasificación de los receptores según si captan la información del medio externo o del medio interno. Los que captan la información del medio externo se les denominan también esteroreceptores. Estos son conceptos que vale la pena abordar para que cuando escuchen los términos, pues sepan a qué se están refiriendo. Entonces, los receptores de tipo externo se le llaman, valga la redundancia, esteroreceptores. Y entre ellos tenemos, por ejemplo, los receptores de contacto, que es cuando el estímulo que provoca el potencial de acción o la activación de ese receptor entra en contacto directo con ese receptor, como podría ser la sensibilidad cutánea, el tacto, los cambios térmicos, el dolor, el gusto. Aquí el estímulo entra en contacto directo con el receptor. Y existen los telereceptores. Tele siempre indica distancia, es un sufijo utilizado en medicina.
donde aquí se refiere entonces que la fuente estimuladora no se pone en contacto, es decir, el estímulo no está en contacto directo con el receptor. El receptor va a detectar cambios que pueden ocurrir a distancia. Entre ellos tenemos sentidos especiales como la audición, los fonorreceptores, la de la visión, los fotorreceptores, conos y bastones, los quimiorreceptores que perciben el olfato. Entonces son telereceptores. Y los interorreceptores, que son receptores ubicados en los tejidos, captan entonces estímulos que se producen en el medio interno. Tenemos los visceroreceptores y los propios receptores. Los visceroreceptores también es fácil de deducir dónde se ubican, en vísceras. Y su información normalmente no es consciente. Es una información que se transmite pero que no va a nuestra conciencia. En ejemplo de ello tenemos los osmoreceptores, son a la final quimiorreceptores que captan las variaciones de la osmolaridad del plasma o de un líquido. La osmolaridad es una propiedad que tienen los líquidos y que esto va a depender de las concentraciones de iones y también obviamente el pH. Presorreceptores o varoreceptores que captan cambios de presión o de distensión a nivel de esas vísceras. Y tenemos los propios receptores que informan de la posición de las diferentes partes del cuerpo en el espacio. Esto es sensibilidad de tipo profunda. Para eso tenemos entonces como ejemplo el uso neuromuscular, el órgano tendinoso de Golgi y receptores articulares. Cada uno de estos lo vamos a abordar en profundidad, pero tenemos que conocer estos conceptos. Según la velocidad de adaptación, es decir, un estímulo que provoca la excitación o activación de ese receptor, esos receptores pueden ser de adaptación lenta o de adaptación rápida. De adaptación lenta se le denominan también tónicos o estáticos. Ellos van a descargar potenciales de acción continuamente durante la aplicación del estímulo, es decir, que se adaptan lentamente porque el estímulo también es continuo y ellos van a descargar también de manera continua. En este caso tenemos, por ejemplo, el uso neuromuscular, los nociceptores, que son los receptores del dolor. Los de adaptación rápida son fásicos o dinámicos. Descargan potenciales de acción cuya frecuencia va disminuyendo durante la aplicación del estímulo. Reaccionan intensamente mientras se produce el cambio, es decir, el estímulo. Cuando el estímulo está actuando en forma intensa, ellos producen cambios y respuesta a una velocidad rápida. Ellos no son útiles para transmitir una señal continua, para eso son los de adaptación lenta, pero los de adaptación rápida sí son para una respuesta rápida. Muy bien, según el tipo de estímulo que recibe, el estímulo puede ser de tipo químico y por eso se le denominan quimiorreceptores. Entre ellos tenemos, por supuesto, por ejemplo, el receptor del gusto, el receptor del olfato, los osmoreceptores, que fuimos de los que hablamos, que son receptores internos que detectan los cambios de osmolaridad. Tenemos que ese estímulo que provoca la activación de ese receptor puede ser también de tipo físico. Y dentro de tipo físico tenemos variados. El calor, pues actúa sobre los receptores de la piel y que se encuentran a nivel del hipotálamo. Los de presión, que se le denominan también varoreceptores o presorreceptores, que podemos encontrar en piel, como por ejemplo el corpúsculo de Batter-Pasini, vamos a hablar cada uno de ellos. De distensión, que por ejemplo los tenemos a nivel del pulmón. De ondas sonoras, como lo tenemos en el órgano de Corti, para la
la recepción de la audición de ondas electromagnéticas, como es el caso de la luz, que actúa a nivel de los fotorreceptores, que son los conos y bastones. Muy bien, son conceptos. Entonces, vamos a abordar empezando con los receptores sensitivos no encapsulados. Dentro de estos tenemos, especialmente a nivel epitelial, las terminaciones nerviosas libres, una terminación nerviosa especial que se le denomina disco de Merkel, y las peritriquiliares. Dentro de las terminaciones nerviosas libres tenemos que describir que normalmente, ¿por qué no me sale el dibujo? Ok, ahora sí. Disculpen, no me salió el dibujo. Las terminaciones nerviosas libres. Ok. Tenemos entonces las que terminan a nivel epitelial. Generalmente va a ser una rama axonal delgada. Puede ser amielínica o mielínica. Va a terminar en una forma ramificada, arborizada, es decir, que se divide profusamente. Y en la zona distal va a tener pequeños botones o ensanchamientos fusiformes o aplanados. Son el tipo de terminación nerviosa más frecuente dentro de los receptores sensoriales. Ellos actúan como receptores somestésicos para el dolor, para el calor o el frío y están ubicados tanto en dermis como en epidermis. Tenemos una terminación nerviosa no encapsulada que se denomina disco de Merkel, que también la vamos a abordar y la mencionaremos cuando veamos piel. El disco de Merkel es una terminación nerviosa que hace contacto con una célula del epitelio de la epidermis, denominada célula de Merkel. A este nivel viene una fibra nerviosa mielinizada que pierde su vaina de mielina, para penetrar la lámina basal del epitelio de la epidermis y hace un contacto directo con la célula de Merkel. Esa terminación va a terminar de una forma aplanada o de disco. En esa región del contacto con la célula de Merkel vamos a encontrar en la terminación gránulos de neurosecreción. Esta célula de Merkel está ubicada en la capa germinal, por lo tanto apenas atraviesa la fibra mielínica aferente, la lámina basal del epitelio, pues entra en contacto directo con la célula de Merkel. Es un receptor de presión, tacto y dolor. Ese es el tipo de información que provoca o recibe el disco de Merkel. Como ven, pues está ubicado en la capa basal de la epidermis. Y tenemos las peritriquiales, que son perifoliculares, alrededor del folículo nervioso. Estas terminaciones nerviosas terminan envolviendo el folículo piloso a nivel del bulbo y en esta región del infundíbulo. Es un mecanorreceptor de adaptación rápida. Entonces aquí ya ustedes entienden este término, mecanorreceptor, es pues porque responde a un cambio de tipo físico, que generalmente aquí es de presión, de adaptación rápida, es de que es un estímulo no constante, sino es un estímulo fasciculado por estímulos que se pueden repetir, pero que pueden estar distanciados. Con él también se percibe tacto y movimiento. Muy bien, esta es una micrografía electrónica del disco de Merkel. Aquí tenemos la célula de Merkel
Aquí esta sería la lámina basal del epitelio y aquí estaría la terminación nerviosa donde vemos los gránulos con neurotransmisores en esta fibra nerviosa. Muy bien. Entonces, las terminaciones nerviosas libres se presentan en epitelio, córnea, membranas serosas, tejido muscular, periósteo, articulaciones, mucosas en general, aponeurosis, entre otros. Es el tipo de receptor sensitivo más frecuente, como se los mencioné anteriormente, y que el disco de Merkel se localiza en el estrato germinativo basal de la epidermis. Recuerden que las libres son el tipo de receptor sensitivo más frecuente. Muy bien. Ahora vamos a los receptores sensitivos encapsulados, donde la prolongación nerviosa terminal se rodea de una cápsula de tejido conectivo y a veces de una sustancia semilíquida especial. Esta terminación nerviosa puede ser más o menos recta, contorneada o apelotonada o ramificada, pero lo importante es que ella se envuelva de una capa o una cápsula de tejido conectivo. Aquí vamos a describir los corpúsculos de Meissner, de Batter-Pasini, de Krauss, de Ruffini, Golgi-Manzoni, el órgano tendinoso de Golgi y el uso neuromuscular. Son receptores sensitivos encapsulados. Vamos a describir cada uno de ellos. Como ven, este es un esquema de piel donde se muestran que los receptores están ubicados a diferente altura de acuerdo a su función. Estas son las terminaciones nerviosas libres que aquí las muestran a nivel de la epidermis llegando allí. Por ejemplo, aquí es un esquema del corpúsculo de Meissner que se localizan en las papilas dérmicas, es decir, en la dermis superficial entre las crestas epidérmicas. Y tenemos, por ejemplo, el corpúsculo de Batter-Pasini, que sí son de localización más profunda en la unión dermoepidérmica. No se preocupen que vamos a abordar cada una de ellas y reforzaremos esta información. Muy bien, esta es una fotografía de microscopía óptica. Claro, se le superponen las imágenes donde están las terminaciones nerviosas para que vean su ubicación. Corpúsculos de Meissner entre las papilas dérmicas, las terminaciones nerviosas libres. Aquí tenemos las peritriquiales alrededor del folículo piloso, los corpúsculos de Batter-Pasini más profundas y por aquí tendríamos las terminaciones nerviosas de los discos de Merkel. Aquí tenemos de Ruffini. Es un esquema para ver que tienen diferente ubicación de acuerdo a su función. Muy bien, vamos a empezar con el corpúsculo de Meissner. Este que está aquí en esta papila dérmica. Aquí en las papilas dérmicas. La dermis esta es epidermis, esta es dermis. La dermis tiene dos áreas. La porción más superficial que se denomina dermis papilar y la más profunda que se denomina dermis reticular. En la dermis papilar es donde encontramos los corpúsculos de Meissner. Ellos van a tener una forma ovoidea o piriforme o elíptica. Su localización, como le dije, es superficial a nivel de la dermis, en las papilas dérmicas. Son presentes principalmente en la piel desprovista de pelo. Son numerosas en la planta de las manos, en la planta de los pies y la palma de las manos, en los pulpejos de los dedos, en los bordes de los párpados, en órganos genitales, en pezones, en lengua, en conjuntiva y en córnea. Esta terminación nerviosa viene un axón y va a distribuirse o a generar un trayecto en espiral o sinuoso que va a terminar en también abultamientos lenticulares o engrosamientos irregulares como proyecciones bulbosas y luego un bulbo. Este axón
que termina en espiral, se va a bordear de una cápsula de tejido conjuntivo denso, regular, con varias de capas de células aplanadas, con colágeno entre ellas. Es un tejido conjuntivo como los que estudiamos en la clase de tejido conjuntivo. El aspecto que origina, como ven ustedes acá, es estriado por la disposición apilada del axón justamente y sobre todo del colágeno y la que forma la cápsula. Es un receptor de tacto y es un mecanorreceptor porque responde a contacto, a roce, especialmente, por ejemplo, que el lugar donde mejor podemos discriminar con el tacto es con los pulpejos de los dedos, es donde más cantidad hay corpúsculos de Meissner, que es el órgano que normalmente usamos si queremos sentir cómo es la textura de una superficie, pues casi siempre pasamos son los pulpejos de los dedos, porque ahí es donde están en gran abundancia los corpúsculos de Meissner. Esta es una micrografía donde vemos la epidermis y donde vemos los corpúsculos de Meissner. Muy bien, seguimos con los receptores sensitivos encapsulados y vamos a hablar ahora del corpúsculo de Bader-Pasini, que es el que se localiza más profundamente en la unión dermoepidérmica, entre la unión dermo-hipodérmica. Es profundo. Es un receptor de forma esférica u ovoide que tiene una cápsula de tejido conjuntivo denso regular, aproximadamente de 30 a 40 laminillas concéntricas de colágeno bordean la terminación nerviosa de tipo amielínica que queda en el centro. Ella no se ramifica, ella no se arboriza, ella es recta, está en la región central y va a terminar en una región ovalada o bulbosa en la parte final y entonces se envuelve por una sustancia gelatinosa que es lo primero que la contacta y luego vienen las bandas o laminillas concéntricas de tejido conjuntivo. ¿Dónde está ubicada? En la dermis reticular, es decir, en la dermis profunda, cuando ya vamos a pasar de dermis a hipodermis. ¿Dónde son abundantes? En órganos genitales, mesenterio también posee, páncreas, tabiques intermusculares, en adventicia de los vasos sanguíneos, en cápsulas articulares. Son receptores de presión y de tensión. Y es un receptor de alta frecuencia, ¿okay? Que es lo que llamamos de adaptación rápida. Aquí tenemos el esquema para que lo vean. Cómo viene la terminación mielínica, se bordea de ese líquido que luego va como una cebolleta las capas concéntricas de tejido conjuntivo denso regular. Muy bien. Vamos ahora a hablar del receptor nervioso periférico denominado corpúsculo de Kraft, que es otro receptor sensitivo encapsulado. Del corpúsculo de Krauss existen varios tipos, pero vamos a describir específicamente los que terminan en forma de bulbo o en forma de corpúsculos cilíndricos. Los de bulbos terminales pues van a tener una forma esférica con una cápsula de células aplanadas de tejido conectivo que se va a continuar con la vaina glial que envuelve la fibra nerviosa. Esta fibra amielínica viene y se ramifica formando un anillo intrincado con abundantes sinuosidades, es decir, son muy ondulantes. ¿Dónde se van a localizar estos bulbos terminales que forman parte de los corpúsculos de Krauss? En piel desprovista de pelo, pues palma de manos y planta de pies, en mucosas y en unión mucocutáneas. También es un
receptor de adaptación rápida, es un termorreceptor. Son los receptores del frío específicamente. Y en cambio, los corpúsculos cilíndricos que terminan pues, en una forma cilíndrica se localizan también en órganos genitales, glándula, clítoris, se consideran receptores de tacto y de calor, es decir, también de temperatura. Los bulbos terminales de temperatura para el frío y los corpúsculos cilíndricos de temperatura para el calor, pero estos también intervienen como receptores de tacto. Y fíjese su distribución especialmente en órganos genitales. Muy bien, tenemos los receptores de Ruffini, que son los corpúsculos de Ruffini, que también forman parte de los receptores sensitivos encapsulados. En él no es una sola rama nerviosa, son numerosas ramas axonales. Como ven, varias fibras nerviosas de tipo axonal que se ramifican, ¿sí? Se arborizan y terminan en dilataciones bulbosas. Va a poseer una cápsula uniforme. Es la forma como se va a ver es más bien aplanada, no como la mayoría que estamos viendo que eran más bien ovoideas, un poco algunas más alargadas, otras más ovoides. Estas son más bien aplanadas. Es un receptor de tensión. También es un termorreceptor, un receptor de calor y es de adaptación lenta. Las podemos encontrar en el lecho unguial, son muy numerosas en el tejido subcutáneo, es decir, en la hipodermis, también lo vamos a tener en la dermis de las manos. Bien. Seguimos con los receptores encapsulados que son menos conocidos, menos explorados en los textos, como son los corpúsculos de Timofew, que se localizan en la cápsula de la próstata y en la submucosa de la uretra prostática. No se conoce su función ni a qué responden en cuanto a estímulo. Tenemos los corpúsculos de Golgi-Manzoni, que son unos corpúsculos que van a tener una cápsula esférica o ovoide. Ellas van a tener menos las minillas de fibras colágenas que lo bordean, como digo, más alargado. Se encuentran en tejido subcutáneo, en pulpejo de los dedos, en genitales, en conjuntivas y son unos receptores de presión. Como ven, de presión hay varios receptores que hemos ya mencionado que responden a la presión. Tenemos los cuerpos neuroepiteliales que los vamos a abordar también posteriormente cuando veamos aparato respiratorio, porque ellas se localizan en el epitelio de los bronquios y de los bronquiolos, es decir, en las vías respiratorias. Son estructuras ovoideas que están formadas por agrupación de células, es decir, células con unas características especiales que confluyen en un sitio y forman como una estructura ovoidea. Son argirófilas porque se tiñen con tinciones de plata y de oro. Entonces, por eso se llaman argirófanos o argentafines. Ahí, en esas células se van a ver abundantes terminaciones nerviosas libres intracorpusculares, es decir, que entran en contacto con estas células que les estoy comentando. Como les digo, esto también lo volveremos a abordar en el tema de respiratorio. Ellos se le consideran quimioreceptores, se le consideran también varoreceptores o receptores táctiles. Ellos, su estímulo en un momento dado puede provocar el reflejo de la tos. Por lo tanto, receptores táctiles, porque si una sustancia logra pasar hasta este nivel de la vía aérea, puede provocar el que se desencadene el reflejo tusivo para tratar de eliminar. Pero también son quimioreceptores, porque también son capaces de percibir sustancias.
y varoreceptores por presión. Recuerden que la caja torácica y la vía, el pulmón tiene cambios de presión en cuanto a la entrada y salida de aire. Ellos también responden a eso. Y vamos a hablar ahora de del receptor sensitivo, que es el órgano tendinoso de Golgi, que es un receptor que se localiza en la unión miotendinosa, es decir, en los extremos de los músculos, y es también denominado órgano neurotendinoso de Golgi. Son receptores sensoriales fusiformes, ¿okay?, situados en las uniones musculares con los tendones y en las aponeurosis, y se pueden observar en el interior del tendón. Presentan una cápsula fina de tejido conjuntivo de varias laminillas de células planas, como todo tejido conjuntivo, fibroblastos, obviamente. Están constituidos por haces de fibras colágeno dispuestas entre las fibras musculares y en paralelo a ellas. Es decir, tienen una cápsula, pero ahí también hay fibras musculares, o sea, colágeno y fibras musculares. Una o más fibras aferentes mielínicas perforan la cápsula, como lo ven en este esquema, y penetran. Van a perder su vaina de mielina y también pierden la vaina de Schwann. Entre los haces de esta fibra, tanto tendinosas como musculares, que puedan abrir, sobre todo tendinosas, y de colágeno, a ese nivel se ramifica, como se ven aquí. O sea, estas dilataciones se ramifican y también adquieren esa forma de clava por esas dilataciones. Ellos detectan cambios de tensión. Es una sensación propioceptiva, es decir, interna. Lleva información sobre la posición de una extremidad o la posición de un músculo y de los movimientos de las diferentes partes del cuerpo y la relación de los movimientos de unas partes con respecto a las demás. Es decir, que él es una terminación del nervio ciático pues aferente, que da la información de posición de cuerpo. Y para terminar, los receptores sensitivos encapsulados, todavía nos faltan todos los demás, pero estamos ya con los encapsulados, tenemos el uso neuromuscular. El uso neuromuscular, ustedes ya lo abordaron en las clases de músculo. Ahí fue también muy bien explicado y aquí será un nuevo repaso. Vamos a tener que este es el músculo estriado y van las fibras musculares a las cuales van a formar parte del uso neuromuscular van a sufrir modificaciones. Entonces, esas fibras musculares modificadas se denominan intrafusales. Vamos a tener de dos tipos, las de saco nuclear y las de cadena nuclear. Como su nombre lo indica, las de saco nuclear en su región central se ensanchan y donde poseen allí gran número de núcleos. Y las de cadena nuclear pues mantienen como su forma longitudinal sin ningún ensanchamiento, y ahí también en esa región intrafusales van a tener una mayor concentración o agrupación de núcleos. Entonces tenemos las fibras de sacro nuclear y las fibras de cadena nuclear. Las fibras de saco nuclear se denominan dinámicas y estáticas, carecen de la estriación en la zona nuclear, porque recuerda que todas las fibras musculares pues tienen las estriaciones clásicas de las bandas que estudiaron muy bien ustedes, las bandas A, las bandas M, la línea Z, todo lo que recuerdan ustedes de músculo. En esa región va a carecer de estriaciones. ¿Ok? Y tenemos la fibra de cadena nuclear, que también va a pasar lo mismo.
Tenemos las neuronas motoneuronas anteriores del tipo gamma, ¿ok? Ellas van a llegar a inervar o a hacer su terminación nerviosa en los extremos. Y tenemos las terminaciones anuloespirales, que son las aferencias sensitivas. Ellas van a llegar y van a hacer o a envolver de una forma en espiral, es decir, van a bordear estas fibras intrafusales a este nivel en forma anuloespiral. Este receptor, el uso neuromuscular, registra el grado de distensión o estiramiento de las fibras musculares y la velocidad a la que ocurre, y detectan la diferencia de longitud entre las fibras intrafusales y las fibras extrafusales. Las fibras extrafusales se refiere específicamente pues, a las fibras normales que ya estudiaron ustedes en músculo estriado. Muy bien, entonces ese receptor va a tener inervación sensorial e inervación motora. Recuerde que la inervación motora pues, es terminal, es eferencia, y la inervación sensorial es aferencia. Entonces, la inervación sensorial proviene de las neuronas aferentes periféricas, que son de dos tipos. Las IA se enrollan en la parte ecuatorial de las fibras intrafusales, formando las terminaciones anuloespirales que estamos viendo aquí, porque la envuelve de una manera en espiral. Y las tipo 2, que se ramifican a los lados de la zona ecuatorial de las fibras intrafusales y se llaman terminaciones en bouquet, que son aquí, las ven dibujadas de color amarillo. Esas se ramifican hacia los extremos de las fibras intrafusales y solamente va a hacerlo es en las fibras de cadena nuclear. No lo va a hacer en las de saco nuclear. Como lo ven aquí, aquí termina en forma bulbosa y aquí termina en forma bulbosa porque esta es una de cadena nuclear y esta es otra de cadena nuclear y aquí las ven. En cambio, las anuloespirales, la IA, sí van a envolver tanto las de cadena nuclear como las de saco nuclear. Esta terminación nerviosa también tiene una inervación motora, pero es una fibra que va a inervar las fibras intrafusales exclusivamente por fibras nerviosas de pequeño calibre, unas formando pequeñas placas motoras cerca de los extremos y otras se ramifican en la región ecuatorial de las fibras intrafusales. Estas están aquí dibujadas, como lo ven, de color verde, tanto para unas como para las otras, y lo van a hacer específicamente hacia los extremos. Esta terminación que está aquí como eferente proviene de las motoneuronas gamma del asta anterior de la médula, como lo recuerden. Sin embargo, hay unas fibras beta que inervan tanto fibras intrafusales como las extrafusales, que aquí las tenemos, ¿ok? Que se desconocen su función. Tenemos que estas beta, no, perdón, esta es alfa, pero esta es la placa motora que vamos a ver en la próxima diapositiva, sino que las gamma, las beta, creo que no están reflejadas en este esquema, inervan tanto fibras intrafusales como fibras extrafusales, aquí no están en este esquema, pero su función se desconoce. Muy bien, sigamos. Ahora vamos a hablar de los receptores sensoriales. Tenemos los fotorreceptores como los conos o bastones, que por supuesto no es tema de esta clase describir específicamente de una forma ultraestructural estas células, porque las vamos a abordar en el tema de retina. Tenemos entonces que son los receptores que nos dan la visión. Los quimiorreceptores, que tenemos dos, los gustativos y los olfatorios, y mecanorreceptores que nos dan la audición y también nos dan información para la coordinación y el equilibrio. Aquí tenemos brevemente, pues abordaremos cada uno de ellos. Tenemos los fotorreceptores.
los conos y los bastones. Son unas neuronas muy especializadas que se encuentran en la retina. Son estimulados por la luz de diferente intensidad y ellas van a hacer contacto luego con unas neuronas que son las células ganglionares que van a formar el nervio, el par craneal del nervio, ay Dios, la laguna ahorita, iba a decir el olfatorio, no, ese no es el olfatorio, sino las fibras nerviosas del nervio óptico, ¿ok? Pero no son los conos y bastones, son las células ganglionares. Pero los conos y bastones son las neuronas especializadas encargadas de emitir una sinapsis a una cadena de sinapsis o neuronal que da la información de los cambios de intensidad de luz para generar entonces la visión. Y están ubicadas en la retina. Son fotorreceptores. Tenemos receptores sensoriales aquí de nuevo para que vean cómo son los conos y los bastones y que esta es la vía óptica, que empieza desde las neuronas especializadas, que son los conos y bastones, luego sigue a las células bipolares y luego sigue a las células ganglionares y luego ya el axón de las células neuronales es la que va a formar el nervio óptico. Esta vía óptica no es para este examen, es para el próximo parcial, pero para que se ubiquen cómo es la vía óptica. Y aquí están los fotorreceptores, que son los conos y bastones. Muy bien, tenemos los quimiorreceptores. ¿Dónde están ubicados? En las papilas gustativas, que también será un tema que abordaremos en aparato digestivo. Los poros gustativos, donde también un grupo de células que tienen la capacidad de detectar las sustancias químicas y generar un estímulo que nosotros lo vamos a interpretar como un sabor. Bien. Aquí lo tenemos, los poros gustativos en una imagen de microscopía óptica, un esquema y cómo se distribuyen las células y ellas tienen, aquí es donde llegan las aferencias que van a transmitir esa información. Tenemos también otros quimiorreceptores, como son las células del epitelio olfatorio, que de forma directa, ellas, las células bipolares que se encuentran en el techo de las fosas nasales, van a transmitir la información hacia el bulbo olfatorio, donde también por sustancias odoríferas que se perciben en la superficie del epitelio, ellas se van a despolarizar y van a transmitir esa información hacia el sistema nervioso. Como lo ven aquí. Muy bien. Y más. Muy bien. También tenemos receptores sensoriales del tipo mecanorreceptor, como los receptores del equilibrio. Para ello tenemos en el oído interno, también lo vamos a ver en el tema de oído, tenemos las máculas del utrículo y del sáculo y tenemos que en los canales semicirculares, en las dilataciones de las ampollas, vamos a tener las máculas, vamos a tener las regiones especializadas en estas ampollas donde están los receptores para el equilibrio. La posición de la cabeza, flexionarla hacia adelante, hacia los lados, hacia atrás, va a provocar la activación de estas células y va a dar la información hacia el sistema nervioso para que nos ayude en la regulación del equilibrio. Abordaremos este tema en el oído. Muy bien, aquí tenemos las máculas con sus receptores, que los vamos a describir en esa clase. Y como ven, la posición de la cabeza va a provocar el estímulo
y pues el movimiento de una sustancia gelatinosa que bordea esta superficie. Y ellas van a tener como unos cilios y el movimiento de esa sustancia va a hacer que se muevan esos cilios y va a originar pues el estímulo nervioso. Muy bien, tenemos otro receptor sensorial de tipo mecanorreceptor, pero para la audición. Este es el órgano de Corti, ubicado también en el oído interno, donde las ondas acústicas que transmiten desde el conducto auditivo externo hacia la membrana timpánica, y la membrana timpánica transforma esas ondas sonoras en una vibración a través de la cadena de los huesecillos del oído medio y van a provocar el movimiento a este nivel de estos receptores que forman el órgano de Corti y se traduce en sonido, que es interpretado en el sistema nervioso. Entonces, tenemos receptores sensoriales como los en el oído, tanto para la audición como para la posición y para ayudarnos con el equilibrio. Vamos a hablar ahora de las terminaciones nerviosas efectoras, es decir, todo lo anterior era prácticamente información que recogen y llevan hacia el sistema nervioso. Lo único que hablamos como efector fue en el uso neuromuscular de las motoneuronas gamma. Pero aquí vamos a hablar de la inervación que tienen los tejidos por terminaciones nerviosas de tipo axonal a nivel de el músculo, que serían terminaciones nerviosas motoras. Va a formar la placa neuromuscular. En músculo también ya abordaron esto. Se denomina placa motriz o unión mioneural. La transmisión del impulso nervioso que viene desde la motoneurona alfa, que está localizada en el asta anterior de la médula, hasta el músculo esquelético, y esa transmisión de impulso va a ocurrir en la placa motriz. ¿Qué se va a liberar de la motoneurona? Acetilcolina es el neurotransmisor. Va a provocar la despolarización del sarcolema, porque sarcolema es como le decimos a la membrana plasmática de la célula muscular estriada. La información se transmite a través de los túbulos T. Eso lo tienen que recordar muy bien. Y de allí se activa a través de esas uniones gap la apertura hacia la cisterna del retículo sarcoplásmico para la liberación de calcio. Con la liberación del calcio, este se une a la troponina C. Va a hacer un cambio de configuración y en la miosina que se profundiza en el segmento S1 se va a producir la hidrólisis de ATP para ADP y se va a activar la unión de la miosina a la actina y por lo tanto ocurre la contracción muscular. Esto es tema de músculo que ya fue abordado previamente, pero se recapitula aquí. Entonces tenemos las motoneuronas que hacen la placa motora en el músculo estriado. Aquí tenemos entonces la fibra nerviosa, viene, hace sinapsis, libera el neurotransmisor que es la acetilcolina. Son las fibras, recuerdan que la motoneurona alfa, el axón, es mielínica, es una de las neuronas más grandes que hay en el sistema nervioso. Provenientes de la motoneurona, hace un recorrido hasta el músculo, donde se divide repetidamente, como lo ven aquí, como si se arborizara, y se ramifica antes de llegar a él. La fibra nerviosa va a perder tanto la vaina de mielina, pero ella va a persistir con la vaina de Schwann. En el sitio de contacto con el músculo termina en una dilatación discoidea que es para formar la placa motora terminal. Esa terminación axónica termina sobre
en un espacio llamado hendidura sináptica que queda entre la terminal y la membrana o sarcolema. Esta membrana o sarcolema va a tener múltiples invaginaciones que son paralelas unas a otras. Y el neurotransmisor, como lo dije anteriormente, que se libera es la acetilcolina. Aquí ven el esquema de cómo ella se ramifica y se vuelve y se ramifica y termina en esas dilataciones más bulbosas. Aquí la tenemos, todo este es el esquema, cómo ella entra en contacto, tenemos la hendidura sináptica, la estructura postsináptica, que es la membrana o sarcolema de la fibra muscular que se invagina. Y aquí tenemos pues estas son fotografías de microscopía óptica de cómo se arboriza la terminación nerviosa. Muy bien. Entonces, esto es lo que ya dije anteriormente. Ella transmite la información o impulso nervioso que viene desde la motoneurona alfa. Y aquí tenemos cómo ocurre la contracción muscular. Muy bien, que esto ya fue abordado en el tema de músculo. Y tenemos para finalizar las terminaciones nerviosas excitosecretoras, que son generalmente fibras nerviosas del sistema nervioso simpático, por lo tanto son amielínicas y van a inervar o a terminar su sinapsis sobre el tejido glandular. Generalmente terminan de forma libre sobre las células secretoras. En el tejido glandular hay múltiples terminaciones nerviosas de tipo libre, de efectora, éxito secretora. Es decir, que su descarga va a provocar el estímulo para la síntesis y liberación de un producto de secreción. Muy bien, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado el tema. Buenas noches.